video vamos a empezar a ver algunas adiciones que se pueden realizar a modelos de regresión lineal. No necesariamente se va a hablar de qué es la regresión lineal, sino que ese es el supuesto del cual se parte, así como los mismos supuestos, los supuestos del modelo, como es el modelo de distribución normal de los errores, lo cual no, como advertencia, no se va a abordar en este video, sino lo que se va a hacer es, partiendo de ese supuesto, entonces qué otras adiciones podemos irle haciendo a los modelos de regresión lineal para crear un poco modelos más sofisticados o que ayuden a explicar de mejor manera el comportamiento de algunas variables que no necesariamente se comportan de manera lineal, o que tienen una distribución parecida a una normal. Bueno, en ese sentido, en este primer video la idea es, antes de empezar a trabajar las adiciones a los modelos de regresión lineal, bueno, lo primero que suelo sugerir es que hay que configurar el ambiente de trabajo. Para eso hay que realizar algunas acciones antes de comenzar a trabajar. Lo primero es cambiar el idioma. Después sugiero definir la ubicación del directorio de trabajo. Posteriormente activar librerías, cargar los datos y echarle un vistazo previo a los datos. En el caso del idioma, tomen en cuenta que RStudio trabaja con el inglés como idioma por default, pero es importante tomar eso en cuenta si nuestra base de datos de alguna manera contiene caracteres que sean de otro idioma, por ejemplo el español, como la ñ o las tildes. En ese sentido, para cambiar el idioma y que R pueda detectar esos caracteres en nuestra información, se puede utilizar este comando de sys.setlocale y todas estas especificaciones. Para ello, nada más lo copian, por ejemplo, y lo pegan en su RStudio y lo corren con control enter. Entonces en la consola lo que se observa es lo siguiente: aparecen letras negras y eso quiere decir que sí se corrió, si no hay ningún mensaje de aviso en letras rojas. Si esa estrategia no funciona, si ese comando no funciona, hay otro que es sys.setemp entre paréntesis lang igual a Spanish. Ese lo pueden copiar también, por ejemplo, y lo pueden pegar en RStudio, y es otra manera de cambiar el idioma. Por ejemplo, no se pegó, sino que ahora otra vez sys.setemp, control copy, y me voy a RStudio y ahora lo pego y sí se corrió. Y en este caso este comando no arroja ningún resultado, pero si no hay ningún mensaje en color rojo, quiere decir que sí trabajó. Lo siguiente es cambiar la ubicación del directorio de trabajo. Esto consiste en saber en qué carpeta dentro de nuestra computadora se encuentra enraizado el programa de RStudio. Para saber cuál es la dirección actual, se utiliza el comando getwd y paréntesis vacío. Si esto lo pegan en RStudio y lo corren, les indica en la consola cuál es la carpeta en la que se encuentra enraizado RStudio actualmente, así como la ruta de acceso a esa carpeta. En mi caso, me dice que estoy enraizado actualmente en la carpeta que se llama Gustavo espacio 1, y para llegar a eso la ruta es users, el usuario, diagonal, Gustavo 1. Si lo quiero cambiar, lo, para cambiar el directorio de trabajo se utiliza el comando set wd y entre paréntesis se abren paréntesis y además se abren comillas. Y dentro de las comillas se escribe la ruta hacia la carpeta que se quiere cambiar. Si se lo saben, lo van escribiendo aquí. En otra manera de hacerlo, una manera diferente de hacerlo es con el cursor, llevarlo a la opción de Session, y en Session se busca en el menú que se despliega la opción de Set Working Directory, y dentro de este submenú ahora es Choose Directory, y lo que ocurre es que se abre el explorador de nuestras carpetas en nuestra computadora, y con el cursor pueden ir tecleando hasta encontrar la carpeta que les interesa. En mi caso, actualmente me encuentro en la carpeta Gustavo espacio 1, pero a mí me interesa ir a la carpeta de Dropbox, y dentro de Dropbox hay una carpeta que se llama R. La señalo porque es la que me interesa, en donde se enraíce, y le doy clic en abrir, open, y automáticamente lo que hace es que corre un comando con todos esos clics, los traduce en un comando, y el comando es setwd
eh, comillas, y ahora lo que hace es, en vez de escribir toda la ruta, la sustituye por esta tilde, esta S acostada, y finalmente me deja echar un vistazo a las últimas dos carpetas antes de llegar a la que me interesa, que es esta que se llama R. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo, lo que hice en este set WD, es esto. Tercero, es activar las librerías. En esta actividad, para las actividades de estos videos, vamos a utilizar una librería que se llama Stargazer. Esta va a ayudar a presentar los reportes de los resultados de coeficientes de regresión lineal. Entonces, para instalar la paquetería es el comando install.packages y entre comillas Stargazer. Y si no la tienen instalada, la pueden instalar, la copian, la pegan y le dan control enter para instalarlo. Eso lo que hace es instalar y después hay que activar la librería. En mi caso dice que ya se descargó y está en esta carpeta. Después de eso hay que activarla. Para ello es el comando library, se abre paréntesis y se escribe el nombre del mismo nombre, pero ahora sin comillas, Stargazer. Lo puedo seleccionar y le doy control enter y me dice library Stargazer y por favor si utilizas esto, cítalo de esta manera. Quiere decir que ya se corrió. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar los datos. Vamos a utilizar un conjunto de datos que viene precargado en RStudio, que es nada más para hacer ejercicios. Y eso son datos sobre modelos de auto y su rendimiento de la relación combustible kilometraje. Para cargar estos datos que ya están precargados, para la redundancia, utilizaremos el comando data o data y entre paréntesis y entre comillas vamos a escribir el nombre de empty cars. Si seleccionan todo esto, lo pueden copiar, ir a RStudio y le dan control enter y se empieza a cargar y vean que en el ambiente dice promise, lo que quiere decir es que esa promesa pronto se va a cargar los datos y va a aparecer como un objeto de nuestro ambiente que se llama empty cars. Y finalmente hay que, como primer paso preparativo, hay que echarle un vistazo a los datos, qué variables hay dentro de nuestro data frame y qué características tienen estas variables o cómo las reconoce RStudio. Para eso yo recomiendo utilizar el comando de str, y eso quiere decir structure, y adentro de entre los paréntesis se escribe el objeto o el data frame del cual se quiere obtener dicha estructura. Entonces, si lo copian, str, y lo pegan en RStudio, y el nombre del objeto es el data frame que vamos a utilizar, y entonces en la consola lo que nos arroja es esto. Nos dice de inicio, la estructura de esto es, primero que el objeto en general es un data frame, esto es una matriz de datos. Tiene 32 observaciones o 32 filas y tiene 11 variables u 11 columnas. Y los nombres de las columnas son MPG, el primer nombre es MPG o de la primera columna, esta la detecta como un número y un vistazo a los primeros valores son 21, 21, 28.8. Entonces aquí está refiriendo el consumo de miles per gallon o millas por galón de gasolina. Después está la siguiente columna o variable que es SIL o SIL. C y L también la identifica como un número y sus primeros valores son 6, 6, 4, 6, 8, 6. Y aquí lo que nos está midiendo son el número de cilindros que tienen los autos de los que se obtuvo los datos o las observaciones. Después está la variable DISP, luego está HP o horsepower o caballos de fuerza, también la reconoce como un número, todas en este caso son un número. Por ejemplo, está esta AM, la reconoce como un número, pero AM quiere decir automatic o manual transmission. Esto quiere decir que si la transmisión es automática o manual, y 1 significa automática, 0 significa manual. Entonces en sí no es tanto un número, sino que en el fondo se trata de una variable categórica. Si se le quiere echar un ojo más detallado a las variables, la característica de las variables, en el documento de Markdown le pueden dar clic a este link
y los lleva a una página donde está la descripción de las variables. Por ejemplo, en PG es miles per gallon, número de cilindros, displacement, HP horsepower, WT es weight, peso, etcétera, etcétera. Y aquí está la descripción de las variables. Y bueno, y con eso es un primer vistazo a nuestras bases de datos.